noches, doctoras y doctores. Estamos aquí ya conectados en ese OVA, semana 9, año 5 y semana 9, OVA 9. Así que vamos muy bien en ese ritmo del 2025, muy felices de tenerte conectada, conectados. Saludos, saludos a todos los que están viéndonos, doctora Arias, doctora Vázquez. Saludos, Pati Rojo, ¿cómo estás? Y todos los que nos sintonizan desde el norte, desde el sur, desde el extranjero de México para ese gran día con una gran amiga, una tricóloga en ese programa. Espero que estén bien en ese momento del año, casi cerrando el mes de febrero. ¿Quién hubiera dicho, mi estimadísima Jacqueline, que ya estemos casi en un 20% del año, un poquito menos gastado o pasado, ¿no? Cuando ayer era justo Navidad. Abordaje 360 grados de la alopecia androgénica es hoy el tema en o de la Virtual Academy. Muy felices de recibir por una vez más una gran dermatóloga, tricóloga, amiga de la casa, médico militar con más de 10 años de experiencia, egresada de las fuerzas militares mexicanas, tanto en su carrera de médica como de especialista, habiendo cursado todos los cursos habidos y por haber, desde el trasplante capilar, desde varios temas que tenemos a su disposición, para aprender a manejar esa gran unidad, bulbo, folículo y fibra capilar para ustedes. Y el día de hoy, doctora Jacqueline Morales, que también además de ser miembro de los 69, me dijeron, tu presidenta ayer de la Sociedad Mexicana de Trico, los invitamos a participar, los tricólogos, a registrarse, a someter su candidatura de admisión a esa gran sociedad. Saludamos a tu presidenta y colega y amiga, la doctora Daniela, y la American Hair Research Society, AHRS, grandes y de las más reconocidas sociedades a nivel mundial. México está a la vanguardia en la alopecia, está a la vanguardia en la fibra capilar. Y no dudo que esa noche, de una forma un poco disruptiva, la doctora Jacqueline nos ilumine y nos hable de lo que no siempre recordemos más allá de los clásicos, tradicionales tratamientos en alopecia. Muchísimas gracias, doctora Jacqueline. Qué bueno que estés con nosotros. Te encontramos en revés como Yaquiderma con Y y K. Yaquiderma, muy fácil. Jacqueline Morales con nosotros. Una vez más, bienvenida a ese programa. Tu programa, adelante. Muchas gracias. Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes el día de hoy y vamos a hablar de un tema que en realidad me gusta mucho, me entusiasma mucho presentar o preparar esta presentación que vamos a compartir con el día de hoy. Y es que durante mucho tiempo, yo como dermatóloga y como tricóloga, em, me, ahí está. Me enfoqué mucho en los tratamientos médicos para el manejo de la alopecia. Como podemos ver, la experiencia que hemos hecho a lo largo de este tiempo gira principalmente en torno a a las diferentes opciones de tratamiento que tenemos. Perdón, estoy aquí batallando. Y bueno, pues sabemos entonces que la alopecia androgenética es la causa más común de caída de pelo, tanto en hombres como en mujeres. Es mucho más frecuente en los hombres, llegando a afectar hasta el 50% de ellos a los 50 años y va a ir avanzando conforme la prevalencia conforme va avanzando los grupos de edad, de tal modo que a los 70, 80 años el 80% de los hombres van a tener algún grado de alopecia. En la mujer, en la alopecia androgenética o en la alopecia femenina en patrón representa aproximadamente afecta al 50% de ellas. Y bueno, aunque en la mujer es menos frecuente, definitivamente la afectación a la calidad de vida es mayor. Muchos de los hombres, como tenemos varios ejemplos, se acostumbran, aceptan la calvicie como un problema que se asocia a la edad, que se asocia a la herencia y no hacen como gran esfuerzo por tratarlo. Sin embargo, en la mujer, una mujer con calvicie es mucho más mal vista, habla mucho acerca de la preocupación que tiene por su salud, por su persona, por su imagen y por supuesto les afecta de una manera más importante. No sé por qué no puedo pasar, ahí está. Entonces, cuando nosotros tenemos en consulta algún paciente que acude por alopecia androgenética, generalmente ya los estamos viendo desde que entran al consultorio, vamos a hacer un interrogatorio dirigido preguntando sobre todo sus antecedentes personales patológicos, empezamos a evaluar qué cosas pueden estar influyendo en el desarrollo de esta alopecia,
Preguntamos si el paciente tiene problemas de colesterol, hipertrigliceridemia, que esté usando estatinas, ya que como sabemos las estatinas pueden afectar la respuesta a los diferentes tratamientos que usamos. También nos interesa saber si aparte de eso el paciente llega a usar aspirina. La aspirina también puede interferir en la respuesta a los tratamientos y por supuesto nos interesa saber si es hipertenso, nos interesa saber si tiene diabetes, si tiene algún antecedente de cáncer, sobre todo en las mujeres cáncer de mama, en los hombres hay antecedente familiar de cáncer de próstata. Entonces son cosas que vamos nosotros evaluando en la historia clínica clásica y las preguntas que vamos a hacer, ya especialmente cuando nos dice que tiene problemas de adelgazamiento de pelo, pues seguramente va a ser desde cuándo ha notado que se adelgaza el pelo. Si tiene algún familiar con el mismo problema, sabemos que es un problema con un importante factor genético y por supuesto nos interesa saber si ha usado algún tratamiento previo como minoxidil, como lociones, como shampoo, si lo usó, por cuánto tiempo lo usó y también nos interesa saber cómo le fue, si notó algún cambio y nos interesa saber si lo continúa usando o si lo suspendió. Si lo suspendió, también queremos saber por qué lo suspendió, por qué le irritaba, por qué no se acostumbró, por qué se le olvidaba o simple y sencillamente lo suspendió porque no veía ningún resultado. Ahí está. Y bueno, una vez que nosotros hacemos el interrogatorio, hacemos la exploración física, tenemos que apoyarnos de la tricoscopía, de la visión con aumento de esa piel cabelluda para determinar justo cuál es la situación que está pasando en nuestra piel cabelluda, si hay áreas de irritación, si hay áreas de descamación, si tenemos algún problema tipo dermatitis seborreica o incluso datos de una alopecia cicatricial, como serían escamas peripilares o alguna otra. Si no vemos ninguna alteración a nivel del cuero cabelludo, lo siguiente que vamos a observar es la fibra capilar y vamos a observar principalmente que debe haber 2 a 3 unidades, 2 o 3 cabellos o folículos, unidades foliculares por cada folículo, como vemos en la imagen A. Deben ser siempre 2 a 3, a excepción de la línea anterior, donde solo es uno, pero a partir de 1 centímetro hacia atrás de la frente, siempre debemos observar en esas unidades foliculares por lo menos 2 o 3 cabellos y deberían ser del mismo grosor, con un grosor homogéneo. Cuando empezamos a ver una variabilidad en el grosor de los folículos pilosos, pues estamos inclinando nuestro diagnóstico hacia una alopecia androgenética. Conforme va avanzando el problema, vamos a ver que esas mismas unidades foliculares van a tener en la misma unidad folicular 2 cabellos adelgazados con una variabilidad mucho más notoria, mayor al 20%. Y en las etapas más avanzadas de la alopecia androgenética, pues vamos a ver tendencia a encontrar un solo cabello por unidad folicular y vamos a encontrar numerosos folículos vacíos que se ven como puntos amarillos, los cuales nos habla de que hay ya algunos folículos que están en etapa exógena prolongada. Y entonces vamos a recordar cuál es la etiología primaria. Sabemos que la alopecia androgenética se debe a una predisposición genética y más de 100 genes involucrados, y esos genes lo que van a hacer es que haya una cantidad aumentada de receptores de andrógenos a nivel de la unidad pilosebácea, tanto en la región frontal como en el vértex. A su vez, va a haber una mayor actividad de la hormona de hidrotestosterona, y eso va a hacer que haya una sobreexpresión y una sobreactividad de los andrógenos a nivel de la unidad folicular, específicamente a nivel de la papila dérmica, lo cual nos va a llevar al proceso a un proceso donde van a incrementarse las señales que van a inhibir el crecimiento saludable del pelo y todas las señales positivas que van a estimular el crecimiento del pelo, pues van a estar inhibidas. Entonces, todo eso nos va a llevar a la disminución del tamaño del folículo piloso y además todo ese mismo estímulo hormonal, todo ese estímulo a nivel de las hormonas andrógenas va a hacer que nuestra glándula sebácea esté produciendo una mayor cantidad de grasa, una mayor cantidad de sebo y ese sebo a su vez pues va a generar una microinflamación de la cual vamos a hablar un poquito más adelante. Entonces, este exceso de actividad androgénica a nivel de la unidad pilosebácea es la base de la fisiopatogenia de la alopecia androgenética. Entonces decíamos, el principal andrógeno es la testosterona, se convierte en dihidrotestosterona, que es un andrógeno más potente por efecto de la enzima 5-alfa reductasa, que se va a expresar a nivel del bulbo piloso. Una vez que se expresa y que se convierte la testosterona en dihidrotestosterona, se va a unir a unos receptores de andrógenos que van a estar localizados a nivel de esa papila dérmica
Y esta cantidad de receptores de andrógenos es lo que va a estar determinado genéticamente. Si yo tengo una herencia muy grande, pues mis folículos van a estar tapizados de estos receptores. Hay mucho lugar a donde se una la dihidrotestosterona y eso va a ocasionar que el problema inicie a edades más tempranas y entonces a los 25 o 30 años tengo una alopecia androgenética muy avanzada y la otra pues justo inicio y la severidad. Cuando la dihidrotestosterona se une al receptor de los andrógenos, lo que va a producir es una inhibición en todos los factores que van a estimular la neoformación de vasos, lo cual nos va a llevar a una menor oxigenación por una menor vascularización a nivel de la papila dérmica, un menor aporte nutricional y eso a su vez nos va a llevar a la miniaturización del folículo piloso. La raíz se va a hacer menos ancha, va a ser más superficial y ese cabello va a ser más débil. Entonces, aparte de este efecto que va a favorecer una hipoxemia a nivel del folículo piloso, sabemos que toda esta unión de la dihidrotestosterona a sus receptores va a favorecer un acortamiento de la fase de anágeno. La fase de anágeno normalmente dura 2 a 6 años y cuando se encuentra influida bajo la influencia de la dihidrotestosterona, esa fase de crecimiento, fase de anágeno, puede durar desde meses a un año, va a estar completamente disminuida y eso es lo que nos va a llevar a la miniaturización. También la fase de catágeno va a ser más rápida, el cabello se va a caer de manera prematura y a su vez va a incrementar la fase de telógeno y va a incrementar la fase del exógeno. Eso quiere decir que el cabello vive menos tiempo, se cae prematuramente y una vez que se cae tarda mucho en volver a salir. Entonces, eso es lo que nos lleva a las características clínicas de la alopecia androgenética, que como veíamos era una variabilidad del diámetro, la presencia de los puntos amarillos que corresponden a folículos vacíos, no porque el cabello se haya desaparecido o se haya cicatrizado, sino porque está tardando mucho en volver a erupcionar. Y una vez que nosotros conocemos y dominamos esta fisiopatogenia, pues llegamos al tratamiento actual de la alopecia androgenética. Sabemos que hoy en día la base del tratamiento es la combinación de un inhibidor de 5-alfa reductasa y de esos los principales representantes pues son el finasteride, que se usa principalmente a dosis de 1 miligramo en los hombres, 2.5 miligramos en las mujeres, y el dutasteride, que se usa a dosis de 0.5 miligramos, de preferencia un día sí y un día no, porque sabemos que este es un fármaco de vida media larga. Eso sería como el tratamiento farmacológico de elección que va a ayudarnos a inhibir el efecto de la 5-alfa reductasa y necesitamos usarlo en combinación con minoxidil, que sabemos que tiene un efecto vasodilatador, va a mejorar la oxigenación a nivel de esos bulbos pilosos y va a prolongar la fase anágena. Sabemos también que hay algunas alternativas que tienen un efecto inhibidor de 5-alfa reductasa, como el saupalmeto, el cucurbitapepo y el fenogreco, de los cuales vamos a hablar un poquito más adelante. Entonces, estos dos tipos de medicamentos, los inhibidores de 5-alfa reductasa y los vasodilatadores o minoxidil, se pueden usar en diferentes combinaciones por vía tópica, por vía oral, en microinyecciones o microagujas, y justo escoger como la mejor combinación del tratamiento es lo que nos va a llevar a los tratamientos más exitosos hoy en día. Sin embargo, nosotros podemos tener este tipo de pacientes, pacientes que llegan con nosotros, es un paciente muy joven, 22 años, con una alopecia androgenética grado 3, ya bastante avanzada, con una rescisión del cabello a nivel de las entradas muy importante, llegando casi a la implantación de la oreja, afectando la región del vértex. Como es un paciente joven, es una etapa más o menos moderada, nosotros decidimos iniciar tratamiento tópico usando minoxidil, finasteride en loción y dutasteride en mesoterapia cada 2 meses y afortunadamente en este caso, pues el paciente respondió favorablemente. Si se fijan, en realidad no usamos otra cosa, no usé shampoo, no usé ningún nutracéutico, únicamente la loción de minoxidil con finasteride y el dutasteride. El paciente no tenía dermatitis seborreica, no tenía alguna otra cosa, entonces decidí irnos por este camino. Y afortunadamente, después de 6 meses de tratamiento, vemos una magnífica evolución. El paciente está muy contento y muy satisfecho. No hay necesidad de usar gran cosa y pues todos estamos contentos, nos refieren más pacientes. Sin embargo, no todos los casos son iguales y no todos los pacientes son iguales. Este es otro de mis pacientes, un paciente masculino de 42 años que acude por una alopecia androgenética grado 5 de Evelyn y Rook. Como es una alopecia ya avanzada, decidimos irnos por tratamiento combinado oral, minoxidil con dutasteride, y el paciente, pacientemente, usó su tratamiento por un año
sin notar mucha mejoría. Aquí vemos a la izquierda su foto inicial y a la derecha la foto después de un año de tratamiento con minoxidil oral, la dosis tope y dutasteride. Evidentemente, durante el paso del tiempo y conforme veíamos que el paciente no avanzaba, empezamos a introducir algunas otras terapias como mesoterapia con dutasteride, mesoterapia con latanoprost, mesoterapia con exosomas, algunos suplementos como Norcrin, Sodimel, y la verdad es que el paciente seguía con muy poca respuesta. Evidentemente, el paciente pues estaba como poco satisfecho con los tratamientos, aún así no se quejaba mucho, pero creo que yo estaba un poquito más angustiada que él. A pesar de estar usando como el tratamiento de elección, el tratamiento de dosis tope, no teníamos una respuesta satisfactoria. Y entonces es cuando uno voltea a ver como otras opciones, voltea a ver qué está pasando, volteamos a ver, soy la única a la que le pasa esto y pues resulta que no. Revisando me encontré algunos artículos donde dice que de repente en algunos patrones específicos o en algunas personas en específico, la respuesta al tratamiento no es tan efectiva usando únicamente estos tratamientos que habíamos mencionado previamente. Y entonces es cuando nos viene la pregunta de si en realidad en la fisiopatogenia de la alopecia androgenética, la dihidrotestosterona y sus repercusiones son los únicos culpables. Y entonces pues nos vamos a dar cuenta de que en realidad no. Hay otras causas que pueden estar entorpeciendo la respuesta del paciente o estar inhibiendo el crecimiento saludable de los folículos pilosos. Y dentro de ellos, la microinflamación a nivel del cuero cabelludo, que es algo que se describió por ahí desde los 80 o 90, es algo que a veces algunos de los médicos podemos ir como dejando de lado o ir obviando esta parte, lo ignoramos y es ahí cuando puede interferir con nuestros tratamientos. Esa microinflamación a nivel del folículo piloso puede acelerar el proceso de adelgazamiento, acelerar el avance de la alopecia androgenética o decíamos, puede entorpecer la eficacia de las terapias antiandrogénicas que estamos usando. Y la pregunta sería, ¿de dónde sale esa microinflamación a nivel del folículo piloso? Generalmente deriva de la presencia de la seborrea, una alteración en el pH y en los componentes del sebo que estamos produciendo, así como un incremento en la población de algunas de las especies que viven a nivel de nuestros folículos pilosos, como sería Demodex y algunas bacterias. Pero no solo eso, sino también puede haber algunos otros factores que estén entorpeciendo la respuesta al tratamiento y el crecimiento saludable del pelo, como la exposición al humo del cigarro, una dieta inadecuada que nos lleve a deficiencias nutricionales, sobre todo de zinc, de magnesio, de calcio, vamos a ver, de vitamina D. También el estrés físico y el estrés emocional puede interferir, la exposición solar y por supuesto el uso de algunos productos que pueden estar dañando tanto la fibra capilar como nuestro cuero cabelludo. Entonces, pues decidí justo revisar un poquito acerca de todos estos factores que están influyendo, todos estos factores extra que influyen en el crecimiento de nuestro folículo piloso. Y decíamos, uno de ellos principalmente serían las deficiencias nutricionales y en la alopecia androgenética. Como sabemos, las deficiencias nutricionales se han estudiado ampliamente, sobre todo para justificar el uso de todos aquellos suplementos que van a ayudarnos con los pacientes. De todos los micronutrientes que existen, se ha determinado que específicamente la vitamina D, cuando hay una deficiencia de él, puede inhibir el crecimiento saludable del pelo, ya que la vitamina D modula el crecimiento y la diferenciación de las queratinocitos a nivel de la papila dérmica, evitando o mediante la unión al receptor nuclear de la vitamina D. Sabemos que nos encontramos con niveles de deficiencia en menos de 19 nanogramos y insuficiencia de 20 a 29. Lo ideal sería que nuestros pacientes tuvieran sus niveles de vitamina D por arriba de 40. Esto es algo que ya todos dominamos e incluso sabemos que la deficiencia de vitamina D es tan frecuente que muchas veces sin hacer estudios suplementamos a los pacientes con vitamina D. La verdad es que una sugerencia siempre sería evidencien cómo están los niveles de vitamina D en sus pacientes mediante la determinación de 25-hidroxivitamina D para que el paciente use su tratamiento o su suplemento de manera confiada. Lo siguiente, y sobre todo en las mujeres, sería la ferritina. Sabemos que la deficiencia de ferritina es más frecuente en las mujeres debido al periodo menstrual. El hombre no menstrua, entonces es poco frecuente que tuviera deficiencia de ferritina. La deficiencia de ferritina no tiene nada que ver con anemia, no tiene nada que ver incluso con una hemoglobina baja, sino generalmente es independiente
porque recordemos que la ferritina es el hierro de depósito. Entonces, cuando nosotros tenemos sangrados crónicos, lo que va a hacer nuestro organismo es mantener los niveles de hemoglobina a expensas de acabarse estos depósitos de ferritina. Entonces hay que medirla específicamente y se ha visto que, aunque no se sabe exactamente cuál es el papel de la ferritina a nivel del ciclo del crecimiento del pelo, sí se ha visto que puede ayudar como un modulador de la expresión de los genes de proliferación y de esta manera, si está baja, pues inhibir el crecimiento del pelo. Se prefiere, de acuerdo a los diferentes estudios, aunque de repente los estudios, los resultados son contrastantes, pero se sugiere que nuestras pacientes tengan niveles de ferritina sérica por arriba de 40 nanogramos. Y bueno, decíamos específicamente el zinc es otro de los elementos que se pueden determinar mediante estudios y que sí se ha visto que cuando el zinc está, los niveles de zinc séricos son bajos, puede entorpecer el crecimiento saludable del pelo, así como las proteínas que van a dar lugar a la formación de la queratina, como la metionina y la cisteína. El folículo piloso tiene una tasa de reproducción celular y de proliferación celular muy alta. Tiene la tasa, aparte de requerimientos de energía y metabolismo, más alta después de la médula ósea. Entonces, evidentemente, si nuestro paciente tiene deficiencias, tanto en cualquiera de estas vitaminas, en cualquiera de estos elementos, por supuesto que va a tener una repercusión en su ritmo de crecimiento. Siguiendo con lo que estamos platicando, vamos a hablar un poquito acerca de la microbiota y de la inflamación en la alopecia androgenética a nivel del cuero cabelludo. Ay, perdón, esta quedó al revés. Esta hablaba un poquito del complejo B. Sabemos que el complejo B son más de 8 vitaminas y de ellas específicamente el ácido pantoténico es uno de los que está más involucrado en el ciclo y en la proliferación celular. La vitamina D se ha visto que controla la producción de energía y bueno, el ácido pantoténico en particular regula positivamente la expresión de unas moléculas indispensables para la proliferación celular. Es por eso que la mayoría de los suplementos que conocemos pues incluyen el complejo B, aunque la deficiencia de complejo B en realidad es bastante poco frecuente. Y bueno, regresando a la microinflamación, decíamos que esta microinflamación va a venir principalmente por alteraciones en la composición del sebo, por alteraciones en el pH del sebo, que nuestro pH del cuero cabelludo tiene que ser más bien un pH ácido, y después de eso viene por una alteración en la microbiota que vamos a encontrar. Sabemos que la microbiota va a cambiar de acuerdo a la porción del folículo piloso que estemos estudiando, que en la porción más externa o en el infundíbulo lo que va a predominar es de Modex folliculorum y en la parte profunda vamos a encontrar de Modex brevis. Generalmente nuestro folículo piloso va a mantener ciertas barreras que van a impedir que los microorganismos cambien como su lugar habitual. Sin embargo, si nosotros tenemos justo esa alteración en el pH de nuestro sebo, si tenemos una hiperseborrea o si tenemos lo contrario, tenemos una descamación por irritación, pues lo que vamos a hacer es que se va a alterar esa barrera cutánea y estos microorganismos van a cambiar el lugar donde se localizan a nivel del folículo y también va a cambiar su cantidad. Entonces, no solo de Modex, sino también especies de Malassezia y especies de Cutinobacterium van a incrementarse. Se dice que en los pacientes con alopecia androgenética, por ejemplo, Cutinobacterium está presente hasta en el 58% versus 12% de los pacientes que no tienen alopecia androgenética. Entonces, justo esta alteración en la microbiota y en el sitio donde se encuentran es lo que nos va a llevar a una formación de una reacción inflamatoria mediada por principalmente Toll-like receptors. Esos van a generar una cascada inflamatoria que va a reclutar numerosas células inflamatorias que van a llevar a cabo la inflamación y esa inflamación nos va a llevar a fibrosis a nivel del folículo piloso, a fibrosis a nivel de la vaina radicular externa que sabemos que le da fijación al pelo y todo eso nos va a llevar a que tengamos más adelante problemas para la regeneración adecuada de nuestro folículo piloso. Entonces decíamos, esta inflamación no solo va a ser mediada por la presencia de la alteración en la microbiota, por la presencia o la alteración en la cantidad, en la composición del sebo, sino también va a estar mediada por otro componente muy importante que habíamos mencionado, que es el estrés. Tanto el estrés mecánico, el estrés físico generado por la radiación ultravioleta, por la contaminación, el estrés emocional mediado por alteraciones a nivel de los neurotransmisores y decíamos el estrés generado por aquella alteración en la composición de la microbiota. Entonces, todo eso
nos va a llevar en cuestión de minutos a peroxidación de ese sebo que va a tener formación de radicales libres como resultado. Eso nos va a llevar a su vez a generar prostaglandinas en mediadores inflamatorios y eso a su vez va a generar más citocinas proinflamatorias que nos va a llevar a una inflamación que se hace crónica y eso nos va a llevar a la cicatrización. Entonces, cuando nosotros tenemos un paciente con alopecia androgenética, tenemos que buscar intencionadamente que no haya datos de inflamación a nivel de los folículos pilosos y uno de los datos tricoscópicos que se ha descrito es la presencia de un aro café peripilar que si nosotros lo observamos en nuestra tricoscopía pudiera indicarnos que nuestro paciente tiene necesidad de usar un tratamiento antiinflamatorio y aunque tradicionalmente como antiinflamatorio nosotros consideramos rápidamente a los corticoides, debemos recordar que los corticoides van a seguir alterando la microbiota, van a favorecer más aún la proliferación de malacesia y nos pueden llevar a pustulosis. Entonces, vamos a tratar de buscar algún otro mecanismo para disminuir esa inflamación que no sea precisamente los corticoides. Y bueno, decíamos que no solo es eso, sino también hay numerosas fuentes de estrés oxidativo que nos rodean a lo largo de la vida. Sabemos que las principales fuentes de estrés oxidativo pues es la exposición a los rayos del sol. Esa exposición a los rayos del sol, decía, va a alterar la composición del sebo, va a ocasionar una peroxidación de esos lípidos que va a generar el estrés oxidativo, la exposición a contaminantes ambientales, la exposición al humo del cigarro, la falta de sueño adecuado, todo eso nos va a llevar a la formación de radicales libres y eso nos va a llevar al estrés oxidativo y a la larga a apoptosis en las células a nivel de la papila dérmica. Entonces, buscando específicamente cuáles son las causas o cuál es lo que va a generar daño a nivel del folículo piloso específicamente relacionado al cigarro, pues sabemos que el cigarro va a tener, el tabaco va a estar compuesto principalmente por nicotina, fenol, anilina, toluidina, níquel y algunas otras sustancias que van a ser tóxicas, pero además el humo del cigarro como tal va a tener numerosos contaminantes y numerosas sustancias dañinas como el monóxido de carbono, el dióxido de carbono y los óxidos de nitrógeno. Todas estas sustancias van a entrar a nuestro organismo a través de la inhalación, a través de la absorción en la piel, a través de ingestión y todo esto va a hacer que se lleven a otras partes del organismo a través de difusión por la sangre. Puede llegar de esta manera al cuero cabelludo y en el cuero cabelludo los efectos que va a tener es de vasoconstricción, que va a generar más hipoxia de la que ya existe, va a generar un daño al DNA, lo cual va a hacer que nuestras células pierdan esa capacidad de regenerarse adecuadamente, va a generar más formación de radicales libres y estrés oxidativo, y también el humo del cigarro va a ocasionar un incremento en la producción o en la producción de las hormonas andrógenas a partir de los estrógenos por un efecto similar a la enzima aromatasa. Entonces vemos que el cigarro no es únicamente la vasoconstricción, sino en realidad tiene numerosos mecanismos por los cuales va a interrumpir el crecimiento saludable del pelo. Y también se ha visto que la exposición al humo del cigarro pues, puede tener como diferentes efectos. Cuando es de manera súbita, aguda e intensa, podría llegar a generar toxicidad directa sobre el folículo piloso. Este fue un estudio bien interesante donde expusieron a un grupo de ratones a grandes cantidades de humo de cigarro y vieron que los ratoncitos que no estaban protegidos o ratoncitos que tenían una vida normal desarrollaban placas alopécicas cuando se exponían a esas concentraciones altas de cigarro por 3 meses. Hicieron este mismo estudio de exponer a un grupo de ratones a altas concentraciones de cigarro, pero dándoles N-acetilcisteína oral como un antioxidante y a manera de prevención. Y en estos ratones que utilizaron los antioxidantes, se vio que a pesar de la exposición al humo del cigarro, no desarrollaban estas placas de alopecia. Entonces, el cigarro puede tener efectos agudos y también puede tener efectos crónicos. Y específicamente hay un estudio bien interesante también que analiza diferentes factores del estilo de vida y encontró que una de las cosas que realmente generaban un importante aumento en el riesgo de presentar alopecia androgenética es la combinación de sobrepeso con el cigarro, más que el cigarro solo. Entonces, en este estudio analizaron medidas o patrones como el consumo de frutas, consumo de alcohol, enfermedades crónicas, uso de estatinas, obesidad, tabaquismo, y decíamos,
Cuando combinan obesidad con el tabaquismo, el odds ratio se incrementó a 6.7, lo cual quiere decir que definitivamente esta combinación es una combinación terrible para nuestros folículos pilosos. Entonces, nosotros debemos ir aconsejando a nuestros pacientes, preguntar intencionadamente si tienen este hábito y educarlos para que lo vayan disminuyendo. Decíamos no solo la contaminación, sabemos que los humos de las fábricas y todo eso tienen igual muchos contaminantes bastante importantes, pero hoy quiero hablarle también de un contaminante que fue bastante nuevo para mí, que son los microplásticos. Los microplásticos pues son partículas de plástico diminutas que miden menos de 5 milímetros y que se pueden utilizar desde los plásticos que usamos como las bolsas normales que nos daban en el súper, los trastes o los recipientes que usamos, los empaques, pero también en algunos productos de cuidado personal como serían algunas pastas de dientes blanqueadoras, algunas cremas o algunos exfoliantes están hechos a base de microplásticos. Entonces, todos estos materiales de plástico de degradación, el unicel, por ejemplo, generalmente va a dar al mar y en el mar pues pueden tardar hasta cientos de años en deshacerse y la mayoría de las veces no logran desintegrarse y van a entrar todos al ecosistema al ser ingerido por los animales marinos y de ahí los animales marinos pues se sigue toda esta cadena alimenticia y pueden llegar hasta nosotros. Nosotros podemos estar expuestos a los microplásticos desde la vía tópica hasta la principal fuente sería el consumo, ¿no? Entonces, una vez que están en nuestro organismo, los microplásticos se acumulan en hígado, se acumulan a nivel de riñón y incluso a nivel del sistema nervioso central, y ya que están ahí, van a llevar a generar una reacción de disfunción mitocondrial, inflamación y nuevamente apoptosis celular o muerte celular programada. Y me llamó muchísimo la atención este otro estudio donde se demuestra que esta presencia de microplásticos puede exacerbar algunos casos de alopecia androgenética o puede dañar la fibra capilar directamente. Este también es un estudio realizado en ratones donde les dieron agua con cierta cantidad de microplásticos a beber y se vio que lo compararon con un grupo control, el cual después de cierto tiempo pues se mantenía su cabello saludable y sin ninguna alteración, pero aquellos ratoncitos que fueron alimentados o a los que les dieron agua de beber contaminada con microplásticos presentaban disminución en la densidad del número de cabellos y presentaban también una alteración a nivel de la calidad de la fibra capilar. Entonces, aunque uno de repente estas cosas no las tiene presentes y mucho menos imagina que están afectando nuestro folículo piloso, pues en realidad están ahí presentes, están en el ambiente y también están interfiriendo con ese crecimiento saludable. No solo eso, también el estrés emocional y físico que va a generar la liberación de cortisol, puede ser un interruptor del crecimiento saludable del pelo. Sabemos que cuando se hacen estos picos de cortisol se va a reducir la síntesis de proteoglicanos y va a aumentar la degradación de los proteoglicanos que le dan fijación a la raíz del pelo y eso puede suceder hasta en el 40%. Entonces es importante que tengamos todo esto presente. El estrés crónico también va a ocasionar alteración a nivel de los neurotransmisores y eso va a interferir en la adecuada proliferación de nuestro ciclo celular. Hay estudios ya específicamente donde todo eso nos va a llevar, todas estas son causas de estrés oxidativo y hay ya amplia información acerca de la repercusión del estrés oxidativo en el envejecimiento de la piel, en el envejecimiento de los queratinocitos a nivel de la papila dérmica y por supuesto a nivel el estrés oxidativo, todas las repercusiones que va a tener al interferir con el crecimiento saludable del pelo. Esto es un estudio donde midieron específicamente algunas sustancias para demostrar que ese estrés oxidativo existe con mayor prevalencia en los pacientes con alopecia androgenética versus el grupo control. Y específicamente, ¿qué es lo que está disminuido? Está disminuida la capacidad de la superóxido dismutasa y el malondialdehído, que ese deriva precisamente de esa peroxidación de los lípidos a nivel de nuestra superficie cutánea. Entonces, estos son los que están más involucrados y son los radicales libres que se encuentran más disminuidos y más que necesitan a su vez mayor foco en el tratamiento. Entonces, nosotros sabemos hoy en día que los tratamientos para la alopecia androgenética pues se dividen en vasodilatadores, en antiandrógenos, en fármacos que nos van a ayudar a favorecer la expresión
de los factores de crecimiento a nivel del bulbo piloso, podemos hablar de todos aquellos estimulantes de la W-beta-catenina, podemos hablar de los exosomas y de factores de crecimiento. Sin embargo, decía yo que hoy vamos a voltear a ver todos aquellos tratamientos alternativos que van a inhibir tanto la actividad de la 5-alfa reductasa, todos aquellos sustancias de origen vegetal como el Serenoa repens, como la semilla de aceite de calabaza, como el ginseng, y todas aquellas sustancias que nos van a servir como antiinflamatorios y antioxidantes, que principalmente van a ser extractos derivados de plantas. Entonces, todas estas alternativas vienen incluidas en productos como shampoos, que van a tener efectos seborregulador, efectos antiinflamatorios, lociones o serums que van a tener una alta cantidad de antioxidantes, suplementos orales con antioxidantes, suplementos orales derivados de plantas con efecto antiandrogénico y, por supuesto, suplementos orales que van a ayudarnos a combatir todas aquellas deficiencias nutricionales. Decíamos que el shampoo no solo va a tener un efecto saborregulador, no solo vamos a buscar shampoos con ácido acetil salicílico o con alquitrán de hulla, el shampoo puede funcionar como una estrategia para disminuir esa inflamación, esa microinflamación a nivel del folículo piloso, y para disminuir la microinflamación podemos usar o podemos ver que se han desarrollado diferentes productos como aquellos derivados de frutas tropicales que van a regularizar la microbiota a nivel de la piel cabelluda. Hay muchos productos, cada uno tendría diferentes resultados y diferentes componentes, como este estudio que se hizo con un champú de papaya y mangosta. Hay champús que tienen algunos otros elementos derivados del romero, que tiene igual una reacción antiinflamatoria. Y bueno, también decíamos, vamos a usar soluciones que tengan diferentes antioxidantes, que tengan cafeína, que tengan zinc, para ayudar a disminuir esa microinflamación a nivel de nuestro folículo piloso. Decíamos otras alternativas en lociones o serums que estén hechas a base de cafeína, que incluyan antioxidantes como la melatonina, la procianidina y extractos herbales que van a ser principalmente los polifenoles, y los polifenoles van a tener como principal función tener un efecto antiinflamatorio y un efecto antioxidante. Estos productos generalmente están hechos a base de diferentes tipos de plantas, a base de diferentes tipos de flores, y cuando nosotros lo usamos en conjunto con el tratamiento farmacológico de elección, creo que podemos potenciar los resultados para disminuir esa apoptosis a nivel del folículo piloso y podemos contribuir a que los tratamientos para la alopecia androgenética sean más efectivos. Entonces, creo que uno de los errores que hemos cometido a lo largo del tiempo, o al menos yo, es considerar que los shampoos a base de extractos herbales, los shampoos o las lociones que tienen antioxidantes van a ser un tratamiento único. No, más bien es que nos van a ayudar a complementar el tratamiento que ya tenemos con los fármacos tradicionales que ya estamos usando, y creo que debemos incluirlos con confianza dentro de nuestros tratamientos. Decíamos también, tenemos numerosos suplementos que se pueden usar tanto de forma oral como de forma sistémica. Tenemos el saupalmeto, aquí vienen algunas presentaciones, pueden ser en cápsulas, pueden ser en champú, y aquí vienen las dosis que se han estudiado que pueden ayudar a los pacientes, porque también una de las cosas que de repente disminuye la credibilidad de este tipo de sustancias es que la dosis a la que se usan no están tan estandarizadas, y entonces cuando nosotros usamos un suplemento de estos tipos, pues tenemos que saber que la concentración debe ser específica y cuáles son las concentraciones útiles. Por ejemplo, el saupalmeto decíamos de 300, en promedio 300 miligramos. El té verde se usa por lo menos a dosis de 1000 miligramos para que realmente tenga efectividad. La semilla de calabaza de 500 a 2000 miligramos. El extracto de romero 700 miligramos. Eso es bien importante que tengamos en cuenta, que deben ser concentraciones específicas, y así sucesivamente. Muy bien. Decíamos que no solo así, sino también los podemos encontrar en forma oral, y hay diferentes polifenoles que nos pueden ayudar a suplementar a nuestros pacientes, como aquellos derivados del Epilobium angustiolum, aquellos derivados de la Witania somnífera, entre algunos otros, la superóxido dismutasa, por supuesto. Todos estos suplementos van a tener una función específica en nuestros pacientes. Entonces,
Y a manera de conclusión, hoy en día el tratamiento de la alopecia androgenética no se basa únicamente en el uso de minoxidil, no se basa únicamente en el uso de un inhibidor de 5-alfa reductasa, sino en realidad tenemos que ampliar nuestra mirada hacia las otras cosas que están rodeando a nuestro paciente, hacia todo ese exposoma que va a estar interfiriendo con el crecimiento saludable de su pelo y a este interrogatorio tradicional que decíamos, vamos a agregar hoy en día, o mi propuesta sería agregar algunas otras preguntas como si además tiene o percibe que tiene sobrecarga de estrés emocional o físico para elegir adecuadamente el suplemento que vamos a utilizar. Si él ya usa o ella usa algún suplemento y cuál, para no dobletear, como decimos nosotros, debemos saber si fuma y cuánto fuma. Si sigue alguna dieta en particular, debemos saber y recomendar una adecuada rutina e higiene de sueño y, por supuesto, hábitos de exposición al sol, qué productos está utilizando para el cuidado de su cabello, entre otros. Creo que hoy en día nuestra mirada debe ir más allá, tanto cuando usamos el interrogatorio como cuando nosotros recomendamos algún tratamiento a nuestros pacientes. Es una invitación a que consideremos todas estas sustancias y que demos un tratamiento de manera más integral a nuestros pacientes, que no nos enfoquemos únicamente en los fármacos, decíamos que ya sabemos que funcionan en la mayoría de las ocasiones, pero que en otras ocasiones debemos de echar mano de algún otro tipo de productos que puedan ayudarnos a tener el beneficio esperado a nuestros pacientes. Y bueno, sabemos que las opciones son múltiples, nada más aquí un pequeño recordatorio de algunas de las opciones que tienen nuestros huéspedes el día de hoy. Pues muchas gracias y espero que esta plática les abra un poquito el panorama y que les genere un poquito de inquietud de usar como complemento otro tipo, primero profundizar en por qué lo voy a utilizar y después utilizarlo en nuestros pacientes. Pues muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora. Y aquí un aplauso. Te felicita tu comadre, la doctora Pasos, y todos los que se conectaron. Tenemos el doctor Adame, que hace comentarios, y ahorita vamos a leer varias de las preguntas. Nos pregunta, este, Charlene, de la finasterida en loción, ¿en qué porcentaje? No le quedó claro. Loción, Sí. finasterida, viene al 0.01%. No. Eso Las es un biotinas, sí, adelante. producto, es el único producto. Bueno, hay dos, hasta donde yo sé, hay dos productos con finasterida en México. Uno es de patente y hay soluciones magistrales que tienen finasterida. Ujú. En Súper. mi caso, yo uso la que tiene 11% de minoxidil y finasterina el 0.1%. Muy bien. ¿La biotina sí se recomienda en conjunto también? La biotina ya sabemos que tiene un rol súper controversial. Eh, la deficiencia de biotina se supone que es muy poco frecuente porque es una vitamina que nosotros estamos sintetizando en nuestro propio organismo. No dependemos de la suplementación o de la ingesta. Entonces es como muy poco frecuente. Sin embargo, sí hay algunos casos donde hay deficiencia de biotina en el embarazo, la lactancia, los pacientes alcohólicos, los pacientes con malabsorción. Entonces, tiene sus indicaciones y tiene también sus puntos controvertidos. En lo particular, a mí no me gusta mucho usar la biotina. Ujú, Gracias, nos pregunta el doctor Oleta. ¿La L-metionina, la L-cistetina, la ujú. recomiendas? Sí, porque justo lo que van a hacer es ayudarnos a formar las fibras de queratina, que son la parte más importante de la fibra capilar. Saludamos al doctor Gilberto Adamel. La finasterida y duta afectan a todo el tema de la próstata. Los suplementos como Sopalmeto también lo suelen hacer o son más inocuos. Estrictamente hablando, el efecto de los inhibidores de 5-alfa sobre la próstata puede ser una disminución cuando hay agrandamiento, ¿no? Y una disminución en el antígeno prostático específico. Pero digamos que un efecto secundario indeseable o ajá, malo, no lo hay. Entonces, igual con los inhibidores de 5-alfa reductasa, es menos frecuente, aunque sí se ha visto que puede haber una ligera disminución en el antígeno prostático, y también se usan para tratar de manera natural la hiperplasia prostática, ¿no? Entonces, pero es como un poquito menos visto esos dos efectos en particular. Y un efecto malo, no.
Toda la banda del militar ya se juntó el día de hoy. Pati Herrera te felicita por tu profundidad y claridad científica. Marena nos dice un gusto escucharte. Y aquí, ¿qué opinas de la experiencia con toxina? La toxina botulínica tuvo un boom hace como 2 años, donde se empezó a usar como de manera bastante intensa o intensiva. Sin embargo, se vio que disminuye la hiperhidrosis a nivel de la piel cabelluda, pero en realidad efecto para engrosar el pelo o detener la progresión de la alopecia no se ha documentado y creo que ya lo estamos dejando hoy en día, ¿no? Está dejándose de aplicar. Me encanta. Sabemos que tienes una agenda muy llena. No te vamos a abusar. Una última pregunta de la doctora Moeno. ¿En qué etapa utilizas los exosomas en alopecia androgenética? Ok, qué bueno, qué bonita pregunta. Creo que el mensaje que quiero transmitir el día de hoy justo es, sabemos que hay cosas que son básicas en el manejo de los pacientes con alopecia, ¿no? Inhibidores 5-alfa reductasa, minoxidil, y yo evalúo que no tenga otras necesidades, iniciaría con exosomas en pacientes, yo en lo particular, que tengan una alopecia grado 3 en adelante, porque sé que voy a necesitar más herramientas. No me gusta llenar a mis pacientes de tratamientos, pero cada quien mata a las cucarachas a su estilo. Y me gusta también tener alternativas porque sabemos que es un problema progresivo y que a pesar de lo que hagamos, va a haber cierto grado de progresión a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, yo usaría exosomas en un paciente que tiene una alopecia grado 3 o más, grado más adelante, o aquellos pacientes que no quieren usar como el tratamiento convencional, que sería el inhibidor de 5-alfa reductasa vía oral, y lo voy a usar en loción o lo voy a usar en microinyecciones. También a ese paciente le pongo exosomas desde un principio, porque sí es muy importante que ayudemos a restaurar esa actividad a nivel del folículo piloso, ¿no? Ujú. Muy bien, abusando y te vas corriendo. ¿Recomiendas Pilocres? ¿Ahí ese cuál es? No lo sé. Pues aquí está puesto Ajá. A ver en si el chat. no me suena, a ver si nos Vamos puede. a precisar, doctor Ajá. Oleta, si nos manda la pregunta aparte, la mandamos a la doctora. Y aquí para terminar, Charlene, ¿cómo sugieres que se regule la parte microbioma del cuero cabelludo? Porque es un tema que vemos en el intestino, en la piel, pero ¿cómo es el microbioma de la piel cabelluda? Justo, pues usando algún shampoo, alguna loción justo que nos ayude a equilibrar esos componentes a nivel del sebo. Creo que, insisto, esa es como la finalidad de la plática de hoy. Eh, investigar justo precisamente estos productos que hay diferentes shampoos, por ejemplo, la Sartic tiene la línea Purify, que tienen principios activos derivados de plantas que nos van a ayudar a regular esa proliferación, no solo los principios activos a los que estamos acostumbrados, ¿no? Justo auxiliarnos de todos estos productos que tenemos con extractos de plantas para regular ese microbioma, justo. Muy bien, muchísimas gracias. Muy feliz que hayas estado con nosotros. Nos dicen que justamente algunos de los doctores siguen escribiendo si algunos lactobacillus tienen uso o no. No queremos abusar de eso. Las preguntas las guardamos, por favor, doctora Yorox, para que Muchas posteriormente... Muchas gracias. Me da gusto que les haya generado inquietud porque esa es justo la intención de esta plática. La verdad es que para mí también es nuevo. Yo he platicado muchas veces con Emanuel y él conoce mi manera de pensar con respecto al tratamiento. Yo hace 15 años que empecé con la alopecia decía, nada funciona para detener la caída de cabello. Después cambiamos y dijimos, minoxidil oral, minoxidil a mayor concentración funciona, inhibidores de 5-alfa reductasa funcionan y fuimos viendo justo estos beneficios. Y con el tiempo de repente también nos empezamos a atorar con algunos pacientes que no responden, ¿no? Y de repente hay que buscar otras causas, o sea, ¿qué está pasando? Ya estoy usando el tratamiento descrito que me ha dado resultado en otros pacientes y de repente, a pesar de eso, me sigo encontrando que aunque no le puedo ayudar a todos con estas estrategias que tenemos, y entonces es el punto en el que estamos ahorita, volteando a ver opciones que existen desde hace muchísimos años, porque todos estos sustancias, todos estos antioxidantes de diferentes orígenes, pues tienen un montón de tiempo usándose, pero a veces uno mismo es renuente. Yo misma he sido renuente a dejar como shampoos, a dejar, o sea, no.
Definitivamente es un manejo 360 donde ocupamos un shampoo que nos regule la microbiota, no solo la seborrea, donde ocupamos antioxidantes que nos ayuden a inhibir todo aquello que nos está perjudicando del exosoma, desde los microplásticos, la contaminación, etcétera. Entonces, creo definitivamente que la intención de esta plática es justo abrirnos este panorama a todas las opciones, a todas las combinaciones que podemos hacer para beneficiar a nuestro paciente y para cuidarnos nosotros mismos, ¿no? Me encantó qué elocuencia y ese maravilloso y estridente gran tema de la alopecia. Creo que merece no solamente uno, sino cursos, diplomados. Siempre vamos más allá. No dejen, doctoras y doctores, felicidades por parte de muchos de los oyentes del día de hoy, los que escribieron en redes, los que escribieron en justamente los comentarios, tus comadres, tus amigas, tus colegas, tus admiradoras del militar y de todos los hospitales, Gaby Romero, doctora Mari Carmen Sánchez, todas las que se han conectado el día de hoy. Gracias, gracias, doctora Dame, por representar la dermatología masculina, que queremos mucho. Te mandamos un fuerte abrazo a ti, Gilberto. Gracias a ti, Jacqueline. Nos vamos ahorita mostrando que semana que entra será otro tema, recordando que esa plática, como todas, estará registrada y disponible a destiempo en el canal de YouTube. Nos veremos la semana que entra con un gran amigo y maestro, el doctor Gustavo Laibachov, quien desde Dallas, Texas, acuérdense, ese gran ginecólogo, ginecólogo estético funcional, a las 20 horas nos hablará justamente de la carboxiterapia transcutánea en el tratamiento de sequedad vaginal en la parte peri y menopáusica. Tema también de mujeres relacionado con el pelo. En ese caso será un tema ginecológico. Vemos esta repetición en el canal de YouTube. Búsquenos en el canal de Odele Oficial. Recomienden a ponentes, oyentes y sobre todo colegas, comparten con sus familiares. Hay temas también de interés de todos, de negocios, de temas legales, regulatorios, obviamente de marketing, pero muchas veces de ciencia, como el día de hoy, magistralmente explicada de la mano de maestras que lo hacen sentir fácil, aunque créanme que fueron muchas horas de preparación de la doctora Jacqueline. Lo apreciamos mucho. Gracias por hacer historia con nosotros en Odela Abierto de la Academia. Gracias, doctora Yolox. Gracias en los controles técnicos a los chavos del equipo de diseño de controles técnicos audio de Grupo Odela. Muy felices de colaborar con ustedes, Mao, Ale y todos los que están a cargo de ese programa. Gracias, que descanses y ya, córrele a tu cita. Que estés muy bien. Muy buenas noches a todas y a todos. Saludos. Bye bye.